Bendícenos, Señor, y síguenos bendiciendo para que tu palabra penetre en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, para poder interpretar lo que tú tienes preparados para nosotros esta noche. Que tu gracia, tu bondad siempre nos persigan, hoy y siempre. Amén. Amén. Muy bien. ¿Alguien quiere leer el Génesis? ¿Qué tal si se me desconecta después? Amén, claro que sí. Empezamos con ¿cuál? Génesis 12, del 10 al 20, si no estoy mal. Okay. Y ya lo tienen. ¿Solo del 10 al 20, pastor? Si desea, hágame un favor. Léase el 1 al 3 para recordar e iniciamos del 10 al 20. Génesis 12, 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. No olviden ese pasaje, por favor. Ahora sí, en el 10-20, por favor, hermano. Amén. Amén Abraham en Egipto. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán: es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. ¿Algunos comentarios? Yo inmediatamente tengo una duda grande. Bueno. ¿Por qué, pastor, Abraham le pide a Sarai: di que eres mi hermana? Estuve leyendo el 13 y dice que Abraham era hermano de sangre realmente con Sarai. ¿Es así o yo entendí mal? Media hermana. Media hermana. Solo de padre, pero no de madre. No. Bueno, ¿se recuerdan de que les recomendé que leyeran las tablas de Nizú? No olvidé, lo siento. No, bueno, no, es que en esas tablas explican que era una tradición anteriormente en la época de Abraham, y son tablas que se escribieron cerca de la época de Abraham. O sea, es un material muy importante porque dan veracidad de que Abraham existió. Pero ellos dicen que para la época de Abraham, en su época, los que se casaban con sus medias hermanas tenían un prestigio y un nivel social más alto que los demás. Lo voy a retomar ya en el estudio que tengo escrito.
Pero lo más importante de esto es que a veces los padres de Abraham, por ejemplo, por decir el padre de Abraham, adoptaba a una niña para que se casara luego con Abraham y eso le daba prestigio. Entonces no necesariamente fueran de la misma línea sanguínea, pero que sí eran hijas de Abraham, del papá, por ejemplo. Ok, gracias. Gracias. De hecho, hermano Julio, bueno, igual nos puede ayudar un poco. Lo mismo pasó con los hijos de Noé, ¿verdad? Desde que uno, por ejemplo, con los hermanos, ya ve que solo pues, eran los 3 hermanos, y de ahí pues tuvieron familias, ¿no? Sí. ¿Se casaban con hermanas o gente muy cercanas, primas? Sí. Primas. O sobrinas. Porque todavía la hija de Lot, si no estoy mal, se casó, o Lot se casó con su prima o algo así. Sí. Pero no tengo toda la información en este momento, pero si quieres se la puedo conseguir. Ok, gracias, hermano. Pero una consulta, acá en este lugar Abraham hizo pasar como a Sarai como su hermana para que no lo mataran a él, no para verlo con otra vez. El mismo pecado que lo hizo 2 veces, pues lo hizo también Isaac. Ya. Porque quería ayudarle a Dios, pero Dios había prometido muchas cosas. Ahora, pero él quería ayudarle a Dios. Sí, podría ser considerado como una ayuda a Dios, pero si ustedes revisan bien lo que dice la Biblia, para salvar su pellejo. Pues sí. Mire, eso es una de las cosas que yo critico de Abraham personalmente, porque le dice a ella, mira, sacrifícate por mí para que a mí me vaya bien. Sí. Machismo. No me importa lo que te pase mientras yo esté bien. Desde entonces, machismo. Perdón, yo solo estoy pasando. Yo se me hace que fue un poco egoísta porque pensó solo en él. O sea, lo que él quería era salvarse y no le importaba, pues en esa parte de su esposa. Ya. Bueno, yo solo les tiro así que sigamos ahí. ¿Alguna otra cosita, por favor? Pero la idea de esto desde la semana pasada es ver a quiénes usa Dios y que hay que tener cuidado cuando, por ejemplo, cierto pueblo dice, cierto pueblo viene a decir, nosotros somos hijos de Abraham, como exclusividad. Pero es que Abraham es por promesa, yo sé que es promesa, pero es que también Abraham sí que, por favor, ¿qué hizo? Era un poquito mentiroso. ¿Qué más hizo, pastor? Enséñanos, pero por favor. en todo su forma de ser, actuó bien. El hombre dijo, yo no me voy a meter con su mujer. Porque Dios nació en su corazón. Al final el hombre, no tenía las mismas creencias, pero mira que al final dice, entonces coge tu mujer, porque esa yo tómate y vete. O sea, la respetó al final. Aquí el que va a ser reprendido es el cristiano por alguien que no conoce a Dios. Exactamente, por un entender. Eso lo voy a tomar más adelante, pero es bueno, gracias. Miren, esos puntos es Abraham, el padre de la fe, es reprendido por el que no conoce a Dios. Sí. ¿Por qué razón yo los remito en sí a los versículos 1, 2 y 3, pero exclusivamente en el 2 y el 3? Y la hermana Marina empezó como que a capturar la idea de ese punto. Primeramente, yo creo que Abraham fue
no tiene ningún mérito, pero Dios lo escogió. Eso es una cosa muy especial, ¿no? Amén. Él fue muy especial para Dios. Dios lo escogió a él, a pesar de sus defectos, porque aunque sea el padre de la fe y todo lo que ustedes quieran, pero él tenía sus defectos, como todo mundo. Porque ya vemos que era mentiroso, engañador también. Incrédulo, ¿verdad? Sí. Tenía otros dioses. Entonces, ¿podríamos creer en el hombre en que esté enfrente del púlpito? No. No. Puede estar predicando porque una cosa es lo que dice y otra que hace. Es en el que menos debemos de creer. Amén. Oh, gracias, hermano César. Así es. Ahí sí vino más duro de una vez. César es mexicano y jugaba fútbol y de una vez fue al tobillo. Solo en nuestro Señor. Amén. Amén. Lo pregunto porque muchas veces he tenido algunas diferencias de opinión con algunas personas, simplemente porque trato de eliminar la figura del pastor sobre todas las cosas, sobre el mismo Dios y sobre la misma Biblia. Uno de pastor simplemente trata de enseñar. Eso es todo, hermanos. Sí. Amén. Y en otras maneras los he dicho, se lo he dicho a varios. La diferencia entre un pastor y otro que no es pastor es, en primer lugar, que fue llamado por Dios para hacer el pastorado, pero simplemente porque fue a estudiar. Porque hay gente más de fe fuera del pastorado. Sí, es verdad. A mí no me pesa decirlo. Eso es bueno. ¿Alguien puede decirme cuáles fueron las promesas? Todos hablamos de las promesas de Abraham, pero ¿cuáles fueron estas? Según este capítulo. Después van a haber otras, pero según este capítulo. Que Dios hace a Abraham, sí, que le va a bendecir, que le va a entregar una tierra, que hará una grande generación. Del 1 al 3, ¿no? Sí, del 1 al 3. Dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre, serás una bendición, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, así que prepárense para escuchar lo contrario a ser bendecido. Y eso lo voy a finalizar con el sermón del domingo. Pero alguna otra cosita que quieran compartirme, hermano, porque a veces a mí siempre se me van los detalles, ¿no? Pero cuando ustedes me dicen algunas cositas me iluminan. En los versículos 1 al 3 hay algunas cosas más. Estuve revisando ya como esto lo estamos tratando como ya 3 semanas. Sí. Estuve revisando esos 3 versículos y entré un poco a ver qué dicen los judíos sobre esos 3 versículos. Y en el 12, por ejemplo, dice así: pero Jehová había dicho, o sea, lo que nosotros nos estamos enterando ahora oficialmente, el Señor ya había dicho. Y el hincapié que se hace sobre este párrafo es que está bien traducido, así es. No es como algunos dicen, y Jehová dijo, como si fuera tiempo presente. Acá está elucubrando que existe un tiempo anterior en la que Jehová habló con Abraham y habló con Taré, su padre. Uh-huh. Por eso es que Taré inicia, le entra esa picazón en el corazón de no estar en ese pueblo idólatra, en ese pueblo pagano,
y decide alejarse con su familia de ahí. Y Abraham lógicamente estaba enterado, y el Señor tendría, pues él sabe por qué escoge a Abraham, a pesar de todos los defectos que tiene, porque yo no le perdono que a Sara se lo haya dado el faraón. Eso para mí es algo demasiado raro. Poco hombre, Yo diría yo. a mi esposa jamás se la daría así tan fácilmente, y más aún para cuidar mi pellejo. Y bueno, y lo hizo después con Abimelech, Ya. Así es. con el rey, que ese rey hizo lo que justo dijiste, que lo reprendió. Y bueno, el asunto es que Taré y Abraham, mucho antes, ya habían sido informados por el Señor. Acá para nosotros es un flash, es una última noticia. Y Jehová había dicho a Abraham, está hablando en pasado, vete, y acá viene otra enseñanza, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Otra cosa rara. Se llevó a Lot. Y el Señor le dijo, deja tu parentela. Ya. Vete con lo que es tuyo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hijas, si lo tienes. Vete con ellos. No a la parentela, no a los sobrinos, cuñados, primos, qué sé yo. Y es por eso que el Señor hace una pausa en este asunto de la promesa, porque recién en el versículo 17 el Señor empieza a bendecir a Abraham. Posterga la bendición. Pasan muchos años. Cuando se separa de Lot, Lot ahí hace su vida, se va a lo que él más ama, lo que más quiere, representa al creyente tibio. Y entonces Abraham empieza a caminar fielmente con el Señor, y el Señor ahí lo empieza a bendecir. Más adelante, cuando estudiemos los capítulos hasta el 28, vamos a ver cómo va variando, cómo va aclarando todas las bendiciones, todas las promesas que él da. Y bueno, hay otras cosas más ahí, ¿no? Pero para mí estas son las dos cosas más importantes. Muchas gracias, hermano Ramón. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Tenemos unos 2 minutos. Bueno, yo quería decir, al final cuando habla de, no sé, yo puedo interpretar, de pronto estoy interpretando mal, pero Abraham le entrega prácticamente la mujer todo, sí, machismo, no sé qué, pero en el fondo de pronto el hombre tenía una fe o creía que no podía ser tocada también, porque Abraham fue también llamado padre de fe, es decir, como cuando uno se desentiende de algo porque sabe que Dios tiene el cuidado de eso. ¿Sí? Y dice, yo voy a dar un paso de fe, que es decir, un paso de fe. Puede que parezca todo muy peligroso, pero confío en que el Señor de alguna manera me va a soportar la decisión. El versículo 13 dice lo contrario. Gracias, hermano. El 13. ¿Cuál es el que yo hablo de? Dice, ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Vas a ser bendecida tú por salvarme el pellejo. Ok. Yo entendí al revés, sí. No, mentira, el hombre sí, no, ahí se portó mal. ¿Podemos sacársela? No. Mentira, Siquiera hay una mujer que nos defiende, hombre. Bueno, Abraham, ella dijo, puede que esté equivocada. No, yo estoy de acuerdo con que Abraham hermanos, comienza a caminar con el Señor, como cualquiera de nosotros cuando empezamos, no éramos lo que hoy somos. Estamos llenos de defectos, regresábamos a veces a lo que no le gustaba al Señor,
¿no? Ya. Y el Señor pues nos lleva en un camino de limpieza, santidad, de consagración. Entonces Abraham está empezando a caminar con el Señor y comete errores. El error grande que comete a él ahí es que él toma la decisión de ir a Egipto. Él debió decirle al Señor, tengo este problema, tú me has prometido todo esto, todas estas cosas, estoy en tus manos, tú dime qué debo hacer. Y él vio lo que estaba más fácil a la vista, como aquellos que están en su pueblo y dicen, me voy al Canadá a hacerme rico, no, algo así. Dijo, me voy a Egipto, corriendo todos los peligros que habían y que él trataba carnalmente de solucionarlos. Y ahí es donde puso en riesgo a su esposa y que Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque él ya había hecho un pacto con Abraham. Ya le había hecho un pacto incondicional de que él iba a ser el padre de la fe. Él ya... Ahora, hermano, perdón lo que usted está diciendo, perdón que lo interrumpa. Si quiere termine mejor y le hago una pregunta. Posteriormente pues, es el padre de la fe, ¿no? Lo escoge a él como nos escogió a muchos de nosotros para servirle, ¿no? Y con el transcurso del tiempo se confirma, pues, si el que llamó es un famoso predicador, es un siervo en una iglesia, es un pastor evangelista, qué sé yo, o es un diácono, ¿no? Entonces, el Señor está tratando así con Abraham. Y él tenía que consultarle a él como hicieron otros profetas después, que siempre hablaron en tremendas situaciones difíciles al Señor, y el Señor los auxilió, los ayudó. Abraham acá está actuando por su cuenta, no está actuando con los consejos del Señor. Y él, a mí lo que me preocupa mucho es que él, no sé, como que no ama a Sara, porque si yo amo a una mujer, no le voy a decir, pues vete allá y arréglatelas. Jamás. Pero la Biblia es tan sincera al Señor al hacernos ver esas dificultades, esos pecados en las que tenemos que muchas veces batallar. Yo creo que él sabía lo que podía conseguir a través de Sarai. Yo creo que él sabía de antemano, digámoslo así, que era como un comodín en sus manos para conseguir sus propósitos. Él sabía que era una mujer hermosa. Él sabía, todo hombre sabe la mujer que tiene al lado. Y yo creo que él sabía y no dudó en usarla como comodín. Yo creo que él no sabía que al paso que él diera, la mujer iba a ser vista donde fuera con agrado, le iba a gustar a cualquier hombre. Entonces él sabía yo creo que él de antemano sabía que su esposa le iba a servir de comodín para muchas cosas y no dudó en usarlo. Antes de hablar, porque ahí está el hermano César esperando, porque si no se me va a regañar después, que no lo tomé en cuenta. Faltó la manito. Mi hermano César. Oh, ahí está mi manita. Sí, algo rápido, hermano, porque está interesante. En los capítulos 7, 8, bueno, del 7 al 10, menciona que en aquel entonces hubo mucha hambre, una gran hambre, dice, en la tierra. Y bueno, quiero entender que también Abraham descendió a Egipto. Así es. Por esta situación, o sea, porque también había una gran necesidad, me imagino yo esa necesidad que estaban pasando. No sé si él y su esposa también, ¿verdad? En que no tenían qué comer. Entonces también su necesidad los llevó a acercarse a Egipto. Pero me llama la atención también que él ya estaba haciendo la obra del Señor, aunque tiene, como usted dice, hermano, como se está comentando, como estamos viendo aquí, que también viene actuando de alguna forma algunas cosas mal,
pero también estaba haciendo, dice en el 7 y en el 8 que venía plantando tiendas a Jehová, ¿verdad? Digo, altares, pues, en su nombre. Entonces, yo siento que creo que Abraham, pues, ya estaba siguiendo su fe interna, pero a pesar de eso, pues, llevaba consigo sus propios errores como humano. Entonces, sí, porque también en el 17 vemos que a pesar de lo que hizo Abraham, Dios lo defiende, porque cuida a su mujer, dice que Dios hirió al faraón y a su casa con plagas, con tal de cuidar a la esposa de Abraham, pues. ¿Verdad? Entonces, Ahora, sí. Sí, hermano. Hermana Ángeles, cuídese mucho. Miren, esa misma situación la presentó el hermano Ramón. Y no dice que el faraón tuviera algo que ver con ella o no. Ahí solo dice por causa de. Se queda en suspenso todo eso. No, porque el versículo 19 que no fue tomada. Dice que no fue tomada, dice, ¿por qué me dijiste esto, hermana? Excelente, hermano. Ocasión de tomarla, para mí por mujer. Sí. Ahora pues, que aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón no la tomó a ella. No la tomó. Excelente punto, hermana Marina. Hay un punto que me extraña mucho, que me llama la atención, que eso es solamente la gracia del Señor, porque para él, de hecho, hizo el faraón y el faraón lo dejó ir con vida, es porque estaba con la gracia del Señor. Sí. Porque no creo que cualquier persona le vaya a hacer algo a un faraón y seguir riéndose de ahí. Yo me puse a pensar en eso precisamente, pero dije, no, bueno, una de las cosas es, según las tablas de Nizú, y lo vamos a ver más abajo, ya tenían las grandes personalidades cuando iban hacia otras localidades, tenían como una clase de visa especial que no podían ser tocados, de respeto por su jerarquía y por su esposa, según las tablas de Nizú. Entonces ahí es donde yo empiezo a cuestionar un poco a Abraham, no por lo que dicen las tablas, sino pero por lo que ¿qué visa tenía Abraham si no tenía nadie hasta ese momento? Porque me imagino de que él era el representante, por ejemplo, si no de Toronto, de un pueblo, de una tribu. Y entonces al faraón le interesaba tenerlo como su aliado. Me imagino, pues eso lo son. No creo. Lo que pasa es que el versículo, pastor, ¿sabe por qué? Porque 12:5. Muy bien, hermanos, digan. No, le decía yo que no creo que haya sido eso, porque acuérdese que Abraham dio vuelta a la espalda a todo lo que él era para seguir la palabra que Dios le dio. Excelente. Dio vuelta a su cultura, dio vuelta a la espalda a su familia, dio vuelta a todo lo que ellos eran para seguir un camino que él mismo no conocía, de un Dios que los otros no conocían, porque los otros eran idólatras, idolatraban todo. Entonces yo no creo que él fuera con el respaldo de nadie, si es al contrario, sería señalado como que abortó nuestra cultura, nos negó de nosotros o renegó de nosotros. No creo que haya salido con mucha gracia y favor a dar vuelta a la espalda a todo lo que él era para seguir una promesa del Señor. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más estaba por ahí queriendo decir algo? Bueno. En el versículo 5, 12:5. Oh, sí. Explica un poco lo que era Abraham. Tomó pues Abraham. Ahí Abraham todavía está en el otro lado del río. Está todavía en la Mesopotamia.
No está en... No está todavía en Canaán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. O sea, habían comprado, tenía esclavos. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. O sea, Abraham hizo todas sus caminatas, todos sus recorridos, con un grupo de gente. No era solo él y su mujer y Lot, eran sus criados, criadas. Sara tenía sus mujeres que les servían, ¿no? Y los esclavos que cargaban cosas, manejaban los camellos, que se era una caravana. Sí, Entonces, o sea, de que Abraham sí no era un don nadie, sino tenía su posición. Tenía recursos. Sí. En el video que les pasé sobre Abraham, ahí dice claro esas cosas, lo aclara bien. Muy bien, hermanos. ¿Alguien tiene otra opinión, una pregunta? No se preocupen si posiblemente uno se equivoca a la interpretación, porque aquí estamos para estudiar. Entonces, entre más nos equivocamos, salimos de nuestro error. Todos. Muy bien. Fíjense que hay promesas de Dios. Y en la vida de Abraham, antes de su hijo, las promesas de Dios, en lugar de ser él bendición, hay una hambruna en la tierra. Y en la promesa de Dios, dice de que todos sus herederos no van a ser contados, pero él no tiene hijos. Y dice que en las promesas de Dios, él va a ser una persona de bendición para las naciones. Y en lugar de eso, el faraón lo disciplinó. Y esto lo quiero conectar con lo que Jesús dice en las bienaventuranzas de Lucas que estamos estudiando. Si tienes hambre y todavía me tienes, eres bendecido. Ese sería un buen título, pero se los dejo porque eso no es el tema de la noche. Hay tres grandes temas que quiero tocar, 3 o 4. Uno es la simiente, o sea, los herederos, los descendientes de Abraham. Segundo, la tierra prometida y las naciones. Como dijo el hermano Ramón, hay una serie de temas que podemos encontrar, pero hoy solo nos vamos a encargar de 3. En el versículo 10 vemos el encabezado de toda esta sección en las palabras: había hambre en la tierra y Abraham bajó a Egipto para quedarse ahí porque la hambruna era severa en la tierra. En ese pasaje vemos a Dios preparando el escenario para una prueba para Abraham. Pero no era la primera, ya que Abraham había tenido que soportar muchas pruebas de obediencia al llamado de Dios. Por supuesto, él tenía que abandonar su país hacia un destino desconocido. No tenía hijos. La pérdida de su padre, entrar en una tierra y no encontrar un hogar, sino vivir como nómada, estar rodeado de idólatras, y ahora sigue siendo bendecido con una hambruna en la tierra. Pero yo digo, sí, las promesas del Señor que le dio a Abraham, él no dijo para cuándo eran, y no eran inmediatas. Entonces la descendencia dijo que la iba a tener y que iba a ser padre de miles, pero no era para ese momento. Y le dijo que ya inmediatamente iba a tener toda la descendencia, y que iba a tener todas las cosas tierras y todo bendecido, iba a ser, o sea, todas las promesas que el Señor le da a Abraham son promesas. Sí. Pero ¿cuándo las va a cumplir? Al tiempo del Señor y cuando él ya estén ya disponibles para él, pero no en ese momento.
Nadie, y yo, bueno, no, veamos lo que está pasando. Este es el escenario. Ahora, digámosle eso a Abraham, porque él es el que estaba sufriendo todo esto. Nosotros ya sabemos la historia de lo que va a suceder y por eso podemos asegurar lo que usted dice, hermana Gladys. Pero ¿cómo Abraham podía considerar eso? El Señor está preparando el escenario, probando la fe y la fidelidad de Abraham en ese versículo. Y también se van a envolver en los versículos del 11 al 20. Esta es una historia que revela la pecaminosidad de un gran hombre. Abraham, aunque era un gran hombre, era un pecador. Y esto nos ayudará a recordar los temas que se exponen en la promesa de Dios a Abraham en la bendición del 1 al 3. Porque cada uno de estos 3 temas de los versículos anteriores del 1 al 3 tiene un papel que desempeñar en el pasaje para explicar lo que está sucediendo en este capítulo. Recordemos, Dios promete bendiciones a Abraham en el versículo 1, 2 y 3. Vemos ahí al menos 3 características principales de esa bendición. Existe la promesa de una semilla, la promesa de toda la posteridad, existe la promesa de la tierra y la promesa de las naciones. Y esas promesas continúan repitiéndose a lo largo de la historia de Abraham, desde aquí hasta el capítulo 23. Algunos ejemplos, si alguien puede ver Génesis, bueno, todavía no, de eso lo voy a leer un ratito más adelante. En primer lugar, Génesis 12, del versículo 2, veamos las promesas acerca de la semilla. Te haré una gran nación y te bendeciré y haré grande tu nombre y así serás una bendición. Abraham le creó, solo que se llevó a Lot para ayudar a Dios, como decía la hermana Marina. Así que él promete que será una gran nación. Esa promesa tiene que ver con la semilla, con la posteridad de que se convertirá en una nación. Ahora veamos Génesis 13 en el versículo 16. Ahí Dios dice de nuevo. ¿Alguien lo tiene? Génesis 13, versículo 16. Dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, pero si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Así que está otra vez el mismo tema de Génesis 12 del 1 al 3 y por eso para mí era tan importante tomarle 2 o 3 días a esos 3 versículos. Está de nuevo ese tema de la prosperidad que Dios le va a dar a Abraham, que es traído a nuestra atención. Génesis 15, versículo 5, ¿qué dice? Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Otra vez tocando el punto de la descendencia, de la semilla. Y si seguimos en Génesis 16, 10, si alguien lo tiene, ahí de nuevo. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Aquí es una de las primeras veces que miramos el ángel del Señor. Y luego de nuevo en Génesis 17, versículo 2, ¿qué dice? Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. En algunas otras Biblias dice en gran exceso. Generalmente cuando ya utilizan palabras como exceso es como material. Y no, la bendición no solamente es como se llama material, sino es también espiritual. Así que de una y otra vez en los tratos de Dios con Abraham, él enfatiza la bendición de la semilla. Le va a dar descendencia.
Él le va a dar no simplemente un heredero, como Lot, que ya lo tenía junto a él, sino que le va a hacer un padre de una gran nación. No, y no solo de una nación, como algunos dicen, sino de las naciones. Luego, si vuelven a Génesis 12, veamos el segundo tema. Este es el tema de la tierra. En el 7, ¿qué dice? 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahora, Génesis 13, en el versículo 15, también nos habla acerca de esa promesa. 13:5. ¿13:5 o 15? No, 15, perdón. Dice: porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Vean por favor el 13:17. Y si alguien puede tener Génesis 17:8. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Así que una y otra vez a lo largo de los tratos de Dios con Abraham, en esta sección lo vemos repitiendo su promesa de la bendición de la tierra. No solo la posteridad, no solo la descendencia, sino la tierra. Pero ahora volvamos otra vez a Génesis 12, el nuevo tema de la tercera cosa. Génesis 12, versículo 3, leemos. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuál sería el tercer tema aquí, hermanos? En que Dios bendice a las personas que bendicen a Dios, pues a Jehová, y maldice también a los que no. Excelente. Sí. Las naciones. Ahora Dios va a bendecir a Abraham en sus promesas del pacto y dice que será una bendición para las naciones. Por ejemplo, en Génesis 18, versículos 17 y 18. Ese es un gran problema teológico. Y ustedes me lo van a decir por qué. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Génesis 18, 17 al 18. Sí, eso fue lo que acabo de leer. ¿Sí? Sí. Amén. En otras palabras, lo que está diciendo Jehová aquí es que necesito decirle que voy a destruir a Abraham, porque en él todas las naciones de la tierra van a ser benditas, y me estoy preparando para traer juicio contra una de las naciones. Así que él tiene que tener la capacidad de interceder. Y si ustedes leen el capítulo 22, que era lo que les decía, no lo vamos a leer porque lo vamos a leer detenidamente. El sacrificio de Isaac. Ay, ay, ay. O sea, de aquí ya estamos hablando de un sacrificio como que rompiendo el pacto de Dios.
Dios rompiendo su pacto. En las dos cosas. No es que lo esté haciendo, solo estoy poniendo atención de que es lo que podría verse. Pero tanto en Isaac, Dios entonces va a tener la capacidad de proporcionar un sustituto para el sacrificio. ¿Alguien que me pueda leer Génesis 22:18? 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Cuanto obedeciste a mi voz. Gloria a Dios. Así que en Sodoma y Gomorra, en el caso de Isaac, la presencia de la voz de Dios es para reiterar sus promesas del pacto. Te dejé pasar por esto, pero tienes mi promesa. Te dejé, te aprobé. Ahora, ¿no es interesante que sea precisamente en las tres áreas de esas promesas que Abraham sea aprobado y que después todo lo que se está contándonos en los siguientes capítulos sea de los 3 puntos? Precisamente en el área de las promesas de la descendencia, la tierra y su bendición a las naciones, ahí, exactamente ahí, es donde Dios prueba a Abraham. Pensemos por un momento en la promesa de la descendencia. La esposa de Abraham, Sarai, llega a una edad de 90 años antes de que ella le dé un hijo. Rebeca, su nuera, pasó 20 años antes de que tuviera un hijo. Abraham todavía estaba vivo. Y se recuerdan lo que decía, está bien que nosotros ya conozcamos la historia, pero en el momento en que eso estaba sucediendo, ¿cómo habría sido eso para Abraham? Ya. De 160 años de haber pasado por toda esa caminata, las pruebas, y tenía que esperar por el dolor. La promesa a veces uno se queja porque la respuesta no llega de inmediato. Exactamente. ¿Sí? Bueno, es que precisamente está la historia de Abraham. Ya. Es como que el Señor dijo, por tu fe, ahora ya entendemos. Ahora voy a bendecir a todas las naciones, pero el pobre pagó el precio. Después de que tuvo su hijo, tenía la pena de esperar por su nieto. Ya. La fe, como dice la hermana Débora, es la clave. La fe de este hombre fue probada una y otra vez con respecto a su descendencia. Yes. Abraham no solo es enviado desde su país de origen, desde Colombia, de ahí de donde está el paraíso, hacia las nieves de Canadá, sino que recuerdan que Hebreos nos dice que no sabía ni a dónde iba a ir. Sí. El Señor acaba de decir que te vayas, yo te llevaré. No solo va a un país que no conoce, él va a ser extraño. Sí. Y cuando su mujer muere, no tiene ni para comprar, tiene que comprar un espacio de tierra para enterrar a su esposa. Un nicho, un lote de tierra para enterrar a su esposa. Hermano, y aparte me sorprende que, o sea, las pruebas tan grandes que tuvo que pasar Abraham, que incluso lo va a tierras de gente incrédula, pues. Lo peor, estuvo en Sodoma y Gomorra. Sí. La fe de Abraham se pone a prueba en las promesas de la tierra. Sí, de hecho, en Hebreos 11 nos recuerda que Abraham murió sin que se cumplieran las promesas de Dios con respecto a la herencia de la tierra. Como decía la hermana Gladys, si no estoy bien, sí.
no era para el momento, Ya. sino para la posteridad. Era para- Abraham iba a ser una bendición para la nación, y sin embargo, cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, el juicio cayó sobre Sodoma y Gomorra. Es como cuando un pastor ora por un enfermo y se muere. Es el sarcasmo de Dios. Es un sarcasmo. No, hermano. Pero aún así, hermanos, Abraham iba a ser una bendición para sus vecinos. Hermano, y perdón, y de las pruebas más grandes, creo yo, que aún no me toca hacer, ¿verdad? Que es ser padre, es a su propio hijo, pues, es la prueba, yo creo que como para graduarse. Ser obediente. Recuerden que el primer problema esencial de la humanidad con Dios fue la obediencia. Y Abraham fue obediente. Ya. Primero en este capítulo y luego en Génesis 20, Abraham va a ser un problema para sus vecinos. Los vecinos de Abraham toman sus pozos. Los vecinos de Abraham roban a su sobrino Lot. Y Abraham tiene que participar en guerras. En cada una de las promesas de Dios a Abraham, Dios lo va a ir probando. O sea, de esos 3 versículos que va a repasar, se trata el Génesis. ¿Ven un patrón aquí? Las extremidades del hombre son las... aquí algo lo tecleé mal. Los grandes desafíos del hombre son las oportunidades de Dios. Es que en las pruebas de la vida que vamos en una dirección u otra, o volvemos a la amargura o nuestra fe brilla más. La única manera que tenemos para que nuestra fe brille más es estar metido en problemas. Y en medio de todas esas pruebas y problemas, también podríamos agregar que en medio de todas las fallas de Abraham, y vamos a ver una grande esta noche, podemos decir eso, Dios hizo crecer a Abraham por gracia. Y por gracia, Abraham perseveró hasta el fin. Como ustedes están diciendo, o alguien lo dijo por ahí, este es el ejemplo para nosotros. Porque precisamente en las áreas de las promesas de Dios para nosotros, lo que Él nos prometió es donde más nos va a doler, porque es ahí donde nos pondrá a prueba. Tal como probó a nuestro padre Abraham. Y eso prepara el escenario para el incidente que veremos acá. Lo vamos a repasar brevemente porque si no se me van a dormir. Las promesas del pacto están en peligro por una sola situación. Porque el hombre de fe es incrédulo. Versículos 11 al 13. Ese pasaje deberíamos de llamarlo el fracaso del personaje de la fe. Lo digo así porque yo estoy a 2000 años luz, o sea que no estoy en su pellejo. Pero vemos una muestra de cobardía por parte de Abraham aquí y vemos un fracaso en la confianza de Abraham a Dios. Abraham no habría recurrido a esa artimaña de abusar de la hermosura de su esposa si realmente hubiera confiado en Dios en términos de la promesa. Y aquí vemos en los versículos 1 al 13 que las promesas del pacto estuvieron en peligro simplemente por incredulidad. Dios le prometió a Abraham que el Señor le daría una simiente, el Señor le daría una tierra y él sería la bendición de las naciones. Pero Abraham pone en peligro todas esas cosas por su comportamiento. Bajan a Egipto. Abraham sabe que tiene una hermosa y preciosa esposa, y también sabe que el faraón tenía el derecho de tomar su esposa y sus hijos de cualquier viajero que viniera a su tierra.
Ahora bien, probablemente eso no se habría hecho normalmente con un gran dignatario como Abraham. Pero la fe de Abraham se rompe. Y él sabe que cuando vaya a Egipto es probable que uno de sus pequeños señores intente matarlo por su esposa. O que el propio faraón escuche acerca de la belleza de su esposa y se deshaga de Abraham para poder tomarla por su esposa. Así que el acto de entregar por parte de Abraham a su esposa es una ruptura total en la confianza en Dios. Cuando Abimelech trató de llevarla fue porque quería un contrato de matrimonio y un tratado entre él y Abraham. Y así teme Abraham. También sabemos por los tiempos que era algo muy común que las personas de Harán tomaran a sus medias hermanas como sus esposas. De hecho, entre los huritas era una especie de símbolo de estatus estar casado con su media hermana. Y eso está en las tablillas de Nusí. Los hombres realmente adoptaban a sus esposas como sus hermanas para elevar su posición social. Ese fue un gran problema social de ese tiempo. Y así vemos numerosas cosas que confirman la exactitud de ese relato. La cultura de Egipto, sin embargo, Abraham estaba poniendo en peligro las bendiciones del convenio. Imaginemos a los hijos de Israel reunidos alrededor de escuchar a Moisés entregar la historia de cómo Dios, a través de su plan de redención, iba a levantar un redentor para Israel, que era Moisés, para sacarlos de la tierra de Egipto como representante de Dios. Y aquí están escuchando la historia de la simiente, de la descendencia, lo que Dios prometió, y de repente ven al padre de la fe tratando de regalar a la madre de la fe. Y dicen, no, la prometida, y de repente ven al padre de la fe tratando de regalar a la madre de la fe. No lo hagas, Abraham, no lo hagas. Pero la falta del carácter de Abraham se nota aquí. Los cálculos cobardes y tortuosos de Abraham son doblemente reveladores, ambos del carácter natural de ese gigante espiritual, lo dice Derek Kidner. Estamos viendo cómo habría sido este hombre sin gracia. Nada puede reclamar a Abraham para sí mismo, porque no hay nada propio, no hay nada bueno en nuestro bien, solía decir Calvino. Abraham, aparte de la gracia, era cobarde. Expliquemos eso, porque si no me van a decir de que estoy en contra de la fe. Abraham, solo unos pocos días, unas pocas semanas, unos pocos meses antes, animados por la fe en Dios que puede construir un altar en presencia de sus enemigos y adorarlo, ahora le está pidiendo a su esposa que mienta y se ponga en peligro a sí mismo y a su virtud, su reputación y el futuro de todas las promesas para que pueda ser protegido y que elimine ese temor. Así que verán, no solo el pastor, incluso los héroes de la fe son pecadores y necesitan ser salvos por gracia. ¿Y no es ese uno de los grandes testimonios de la veracidad de las Escrituras? Si yo estuviera inventando esto, habríamos dicho eso sobre el Padre de los fieles. No, pero debido a que la palabra de Dios son verdaderas, se registra tanto lo bueno como lo malo, incluso acerca de sus siervos fieles. Así que a partir de esa gran falta de fe donde Abraham le pide a Sarai que diga, diles que eres mi hermana, técnicamente es cierto, porque sabemos que Sarai era su media hermana, sin embargo está poniendo en peligro las promesas del pacto. No sé si tengan algo que antes de entrar al punto tercero, si no sigo. Yo pienso, pastor, tengo algo. Yo pienso que él le faltaba un poco de lo que decimos nosotros, madurez espiritual. Él apenas estaba comenzando. Él venía de un lugar donde eran
idólatras. Sí. Empezó a caminar con Dios. O sea que él todavía no tenía esa confianza en Dios, no tenía esa unión con Dios. Él no, porque vemos en 2 ocasiones que hizo altar, pero eso creo que no era, como decir, taparle el ojo al macho solamente para los hombres, ¿no? Como que estaba en formación. Necesitaba él como más, ya sí estaba en formación espiritual. Dios lo estaba preparando para lo próximo que vendría, ¿no? Amén. Creo yo, no sé, es lo que yo pienso. Escucho otras porque opiniones. Todos tenemos eso mismo. Sí, amén, hermanos. Yo también, ahorita que explicó todo esto, hermano Julio, sí se esclarecen muchas cosas, y como usted nos refirió a otros pasajes, podemos ver que Dios realmente en nuestra vida cristiana, a pesar de ser creyentes, nos vamos a pasar diferentes dificultades o pruebas para ir madurando, ¿verdad? Para nuestra madurez espiritual. Y ahorita me recuerda lo mismo que se comentó la vez pasada de la situación de Pedro, cuando pues sabemos bien, bueno, conocemos la historia de Pedro, que estuvo al lado de nuestro Señor Jesucristo, lo vio, caminó con él, y pues el día de su muerte, él lo negó, y lo negó 3 veces. Entonces, vemos esta misma acción de Abraham, cómo es que a pesar de ya haber incluso, pues no sé, dice que Dios se le apareció, pues no dice claro cómo se le apareció Dios, ¿verdad? Pero entendemos que Dios es directamente hablando con él. Tal vez en este tiempo, como estamos nosotros, pues Dios nos habla por medio de su palabra, por algún otro hermano, pero ahí dice pues que Dios directamente se le aparecía a Abraham, y aún así él hace este acto de mentir y de mentir y dar a su mujer. Incluso el faraón, el mismo incrédulo o el faraón lo reafirma, dice, o sea, me diste a tu mujer y como haciéndola pasar por tu hermana cuando yo pude haberla tomado, ¿verdad? Sí. Excelente, hermanos. ¿Alguien más o sigo? Yo creo que hay que ver, como dijo el hermano Ramón, a Abraham como un hermano recién llegando a la fe. Exacto. ¿Ya? Con sus debilidades, volviendo a las antiguas cosas que hacía. Ya. A veces cometemos el error nosotros que llevamos muchos años siguiendo al Señor, igual a veces nos falta la fe. Entonces, ¿qué le espera al pobre hombre que venía? Más encima tenía tantas promesas y no veía ninguna. Y aparte, solo la instrucción que tenía era directamente con Dios, y de vez en cuando hablaba Dios con él. Sí. No estaba en formación todos los viernes aquí. No. Y un buen sermón los domingos. O el sermón los domingos. O no tenía ni también hay internet. que verlo con amor y con como se ve a cualquier otro hermano. Como Dios nos ve a nosotros. Aún así, hermanos, las promesas del pacto son mantenidas por la intervención solamente de Dios. Los versículos 14 al 17. Cuando Abraham falla, el Señor de Israel, no. El Señor ve, tal como vio en las laderas de Moriah, ve a Sarai en su tiempo de necesidad, y ahí nuevamente aprendemos que las promesas del pacto de Dios se mantienen solamente por su intervención, no por nosotros, no por Javier, no por Julio, sino por su gracia. Por su gracia Abraham baja a Egipto, tal como él anticipó. Los egipcios ven a que Sarai es hermosa, empiezan a hablar de ella. La palabra de su belleza llega hasta la casa de Faraón. A los faraones de la época les gustaban las mujeres sirias, de piel un poquito más claras que las que encontró en su harén.
para complementar a las mujeres de piel oscura. Y entonces Faraón oye hablar de Sarai y dice, tráela acá, paga por ella a su amo. Y así, tal como Abraham había planeado, recibió una gran cantidad de riqueza del faraón y entregó a su esposa al harén del faraón. Aún incluso cuando Abraham no tiene fe, el Señor es fiel y golpea al faraón en su casa con grandes plagas. Aquí en Génesis 12 hay un presagio de lo que Dios va a hacer en su redención del pueblo de Israel en los días venideros. Aquí me salta la atención un poco una cosa. Aún incluso cuando Abraham no tiene fe, y eso no lo puse porque soy muy formal en lo que escribo, aún cuando Abraham no tiene fe, Dios no lo manda al infierno. Porque no tienes fe, eres hijo del diablo. No, Abraham no tiene fe. El Señor es fiel con él. Y golpea no a Abraham, sino al faraón. Compromete también el acuerdo de que va a ser bendición para otras naciones por culpa de Abraham, pero le es fiel a Abraham. En el último punto, que es el 4, el heredero del pacto es castigado por las naciones. De los versículos del 18 al 20, quiero que noten que el Señor coloca a través de la pluma de Moisés una reprimenda de su siervo, de la boca de un pagano. Piénsenlo, un hombre piadoso, reprendido por su falsedad por un idólatra y un pagano. Aquí vemos al heredero del pacto siendo castigado por el líder de una nación extranjera. Junto a ese regaño, si ustedes quieren, y junto a esto hay una prueba más de las promesas de que Abraham es una bendición de las naciones. ¿Es una bendición para Faraón acaso? Apenas. Él es la causa de la maldición y el hambre que vienen sobre su casa. Estoy hablando del Faraón. Pero veamos en este pasaje 3 cosas que vamos a irlo viendo en Éxodo. La hambruna, la que trae a Abraham a la tierra de Egipto, es como la hambruna que trae a los hermanos de José a la tierra de Egipto. Empiecen a notar que es casi lo mismo que va a ir viniendo de los versículos anteriores. Sí, sí. Note que Dios visita las plagas de casa del faraón, así como el Éxodo. Dios visita las plagas en la casa del faraón. Además, noten que el faraón le da al heredero del pacto de Dios riquezas, tal como los egipcios le dieron al pueblo de Dios al salir de Israel a José. Se nos dice en Génesis 15 y también en el libro de Hechos de muchas riquezas. ¿Qué está sucediendo? Moisés está contando o está haciendo un paralelo para nosotros aquí de todos los eventos de la vida de Abraham como unas prefiguras de una mayor redención que Dios va a lograr en el día final o en el día del futuro. Y eso se va a lograr no por la fidelidad de Abraham, sino por la fidelidad de Dios. Y ahí hay una lección para nosotros que debemos ser complacientes con nuestra obediencia, porque Dios nos sacará de ese lío después de todo. Pero ese no es mi mensaje. Si yo hubiera dicho eso, ese no es mensaje. El mensaje debe de hacernos temblar al pensar lo que hacemos con las preciosas promesas de Dios. Pero es para recordarnos que en última instancia no es nuestra fidelidad lo que asegura la continuidad de la promesa de Dios. Es la fidelidad de Dios y la gracia que lo obra en nosotros. Al inicio estuve examinando la vida de Abraham simplemente por cuestiones de
de enseñanza. Pero uno no puede examinar la vida de Abraham y decir que fue la justicia de Abraham lo que hizo que Dios lo amara. No. Cuando examinamos la vida de Abraham, decimos, toda bondad que veo en este hombre es el resultado de la gracia implantada en él por el Dios soberano. Amén. Él era un idólatra de la tierra de los Sur, de los caldeos, que Dios por gracia escogió y llamó a ser hombre de promesa y a ser la fuente de las promesas de todos los que confían en Cristo. Con esto finalizo el estudio de esta noche. ¿Alguna sugerencia, alguna idea antes de ser reunidos? Pues amén, hermano, amén. Es así, es verdad. Y como el Señor nos muestra en la historia de Abraham que ellos pasaron lo mismo que nosotros, ¿verdad? Y para mí tiene algo, me llega mucho la historia, esta pequeña historia, apenas que estamos introduciéndonos a la vida de Abraham. Entonces Dios nos muestra, como usted decía, que al final, qué bueno que la gracia depende de Dios y no de nosotros. Amén. Amén, hermano. Sí. Amén. Sí. La salvación y la gracia dependen de Dios amén, únicamente. amén. Que no depende de nadie más, pues, sino de nuestro Señor. Amén. Amén, hermano. ¿Alguien más desea agregar algo? Bueno, es una bonita historia y a veces cuando uno comete sus errores, y es una de las cosas que uno debe de aprender en esta historia de Abraham, es que a pesar de de que uno quiere acercarse al Señor, de todas maneras está tentado a pecar. Y que solo la misericordia de Dios nos mantiene en una posición. Y no es porque uno sea bueno, no, sino por pura gracia de Dios y misericordia de Dios, es que Dios sigue adelante con la humanidad. Desde capítulo 1 hasta Abraham, todo ha sido desobediencia, todo ha sido pecaminosidad, pero Él rescata su gloria para invitarnos a estar con Él.